Hola, ¿qué tal? Soy Paola Fernández, les doy la bienvenida a Consúltame. Durante los programas anteriores hemos estado hablando de enfermedades del siglo XXI como el estrés, la ansiedad, la depresión, pero hoy estaremos hablando de temas más positivos, la motivación y la esperanza. Así que si usted se siente motivado, este programa es para usted. Y si le falta un poco de motivación, este programa también es para usted. Iniciamos Consúltame. Acompáñenme. Iniciamos Consúltame con Marianne. Bienvenida, psicóloga clínica. Gracias por acompañarnos. El gusto es mío estar aquí con todos vosotros. Hoy estaremos hablando de la motivación y la esperanza, ¿no? Y a veces pareciera que tenemos como esos momentos de mucha motivación para hacer las cosas y todo parece florecer, ¿no? Pero también tenemos momentos donde nos gana el desánimo, donde no estamos motivados. ¿Se podría llamar como momentos de crisis? ¿Es normal? Sí, las crisis en la vida son normales. Los momentos de inflexión, de cambio, la crisis es un cambio, algo que venía de una determinada forma, nos zarandea, cambia, se estructura de otra forma y hay que hacer diferentes cambios, ¿no? Hay que hacer proponer diferentes estrategias para poder afrontarnos a eso. ¿Y las crisis son buenas? Te pregunto. Yo considero que sí, puede depender un poco de cómo manejamos las crisis, ¿no? Exactamente, de qué vamos a pensar también, ¿no? Que podemos empezar a analizar de ese cambio que nos sucede. Hay personas que el cambio lo consideran algo espantoso, no pueden salir de su zona de confort, de su vida establecida, de lo que se han propuesto, de la expectativa que se han generado y entienden que la crisis es algo negativo siempre. Negativo siempre, pero la crisis es una oportunidad de hacer cambios estructurales en nuestras formas de pensar, en nuestras formas de reaccionar, en nuestras formas de cuidarnos físicamente. Entonces, bienvenida sea una crisis y nos ayuda a despojarnos de aquello que no nos está funcionando y consolidar aquello que podemos tener olvidado o podemos estar no practicando en la cotidianidad de nuestra existencia. Recibimos esa crisis con motivación, que es nuestro tema de hoy. Exactamente. También hay otros términos que podemos asociar y es el sentido y el propósito. ¿Qué relación tienen estos dos términos justamente con la motivación y la esperanza? Buscarle un sentido a la vida, buscarle un sentido a la crisis, buscarle un sentido al cambio, buscarle un sentido al dolor. A veces nos enfocamos mucho en preguntarnos por qué me pasó esto, por qué me sucedió, por qué a mí. Si ese por qué nos ayuda a ver los factores que te trajeron al lugar donde te encuentras para establecer cambios, para poder hacer modificaciones, entonces será algo motivacional, tendrá un sentido, tendrá un ¿y ahora qué hago? Pero si solamente nos estancamos en los porqués, no habrá ni sentido ni propósito. Quisiera compartir contigo que el sentido de la vida, el sentido, el propósito, está constituido por 8 factores. Fíjate, intereses especiales, desarrollar en la vida intereses especiales, metas, motivaciones para lograr un objetivo, lo que comúnmente los psicólogos denominamos motivación para el logro, aspiraciones educativas o crecimiento académico, optimismo, persistencia, fe y espiritualidad. Todo eso daría sentido a la vida, enfocaría la vida en un propósito. Estar colocándonos metas también continuamente, ¿no? A veces alcanzamos un logro, ya no sabemos qué más hacer, pero hay distintos ámbitos. A veces creemos que solamente un título universitario, un máster, un doctorado, o nos genera mucha frustración no alcanzar ciertas cosas en la vida cuando podemos
seguir motivados también en otros aspectos de nuestra vida. A veces es que evaluamos todo hacia logros tangibles, ¿verdad? O sea, estoy viviendo en un determinado lugar, bueno, lograr modificar y ampliar el domicilio, lograr aquel otro coche, aquel ya otra disciplina académica, otro máster o si tengo máster, el doctorado. Pero, ¿qué hay de los valores? ¿Qué hay de tus capacidades? ¿Qué hay de aquellas estructuras de ser mejor persona? De esas características, cómo desarrollar mejor y con más sentido los talentos que uno tiene. Y hay una palabra que nos gusta mucho y es la felicidad. Creo que todos quisiéramos estar felices en todo momento y hacer las cosas con mucha felicidad, pero la felicidad se busca, se obtiene, realmente hay herramientas para alcanzar la felicidad. Tiene que ver un poco los talentos también con el tema de la felicidad. En una de las etapas de la vida más conflictivas, que es la adolescencia, en una charla con adolescentes pregunté: ¿qué necesitáis para ser felices? Tener esto, tener lo otro, que mi padre me deje lo otro, Bueno, entonces la felicidad depende de lo que uno tiene, depende de lo que uno llegue a hacer. A veces eso es complicado porque estás definiendo la felicidad en base a las circunstancias. La felicidad es un estado. La felicidad es detenerse a asumir lo que te toca vivir con un determinado estado mental. Depende de uno. Y es difícil. Hay psicólogos que trabajan mucho en los talentos para ser felices y se posicionan en las 3 dimensiones temporales, trabajar mucho las 3 dimensiones temporales. Si yo pienso en felicidad acerca de mi pasado, voy a tratar de aprender de lo vivido. ¿Qué experiencias positivas me han aportado felicidad? ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? Y es muy bonito y a veces nos puede jugar en contra, porque a veces en lugar de producirnos felicidad nos produce muchísima nostalgia. Justamente. Nostalgia. Y por ciertas fechas suelen publicarse muchas cosas a través de las redes sociales. Y es muy lindo lo que dices porque es como mirar hacia atrás y ver lo aprendido y recordar como con felicidad, porque fuimos felices en ese momento. Claro, y con agradecimiento. Porque cuando uno piensa en felicidad en el pasado, es agradecimiento por lo vivido, aprendizaje de lo que no pudo estar tan bien o las circunstancias no llegaron a favorecer. Hay una frase muy linda, me gusta mucho, que es: no llores por lo que terminó, sonríe porque sucedió. Exactamente. Me gusta mucho, es una reflexión muy bonita. Exactamente. Felicidad hacia el presente es satisfacción. Es mirar esa felicidad, mirar ese presente en felicidad con satisfacción. ¿Qué cosas hago que están funcionando? ¿Qué cosas pienso que están sirviendo? ¿En qué puedo desarrollarme de una forma diferente? Con satisfacción. Y mirar hacia el futuro con felicidad es pensar no que lo peor, no que lo más complicado quizá me diste por ser experimentado, sino que lo mejor está por venir. Y ahí es donde está la esperanza y la dimensión espiritual y de fe como un sentido de vida, como un sentido de dar propósito a la vida. Y con ese término, propósito, ¿cómo puedo yo pensarme estos propósitos a futuro? Pequeñas metas, objetivos,
pequeños escalones y desafíos personales. Inclusive también para buscar el propósito y el sentido es aprender a hacer balances de mi diario vivir, encontrando o buscando cómo he hecho las cosas, qué he realizado de forma positiva, de forma óptima, de forma excepcional, cuáles son mis cualidades que han hecho posible que eso haya sido ejecutado de esa manera, y también hacer balances positivos en cuanto a lo sufrido o lo que he vivido de una forma más negativa. ¿Para qué? Pues para establecer compromisos conmigo mismo. Para corregir. Para corregir. Y ahí entramos en otro término que son los mensajes automotivadores. Es importante porque a veces queremos que la fuente de motivación sea externa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos buscar esas fuentes de motivación externas que son importantes, pero también esa fuente de motivación interna, ¿no? Esa automotivación? Claro, porque a veces estamos buscando la validación. Y si nosotros analizamos la tarea a la cual nos enfrentamos, el desafío que tenemos que emprender, básicamente voy a proponer 3 episodios. Antes de llevarlo a efecto, durante lo estoy llevando a efecto y el post. Ahí poder descubrir qué me digo a mí mismo antes, que sea un boicot, que sea un tropiezo, que me esté generando, en lugar de un sentido, un desafío, una motivación, un desaliento. Y revertirlo, sustituirlo. ¿Cómo puedo? ¿Qué necesitaría de otra persona? ¿Qué necesitaría externamente? Pero me lo voy a decir yo mismo. ¿Y por qué sería eso necesario para mí? Y eso, ¿cómo podría, en qué momento lo necesito escuchar de mí mismo? Hacer como ese análisis para en ese momento del inicio, del ponerme, del tener que emprender esa actividad, desarrollar ese mensaje de automotivación. Durante, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son los momentos de mayor vulnerabilidad? Cuando no me concentro, mensajes que necesitaría escuchar. Y el post, la crítica. Ahí vendría la crítica, que a veces decimos crítica constructiva. No hay una crítica constructiva. La crítica es muy común crítica. Escuchar. La crítica es crítica. Lo constructivo es el mensaje que te ayuda, lo asumimos también. Exacto, a asumir los defectos, los fallos, porque todos cometemos errores, y poder detectarlos para establecer un compromiso, para solucionarlos, para aceptarlos. Y disfrutar el proceso, ¿no? Porque a veces como que nos centramos tanto en la meta que no disfrutamos el proceso. Y la vida es como una maratón o una media maratón. Vamos a correr unos 21K, pero no nos vamos a ir estresando todos los 21K, ¿no? Sabemos que vamos a llegar, que ya sumamos 1 kilómetro, estamos sumando kilómetros de vida, como les digo yo. Vamos 5 kilómetros, vamos 6 kilómetros, todos los kilómetros van sumando para alcanzar la meta, y yo creo que esa es una gran motivación también para mantenernos motivados, con la esperanza también. Este es solamente un ejemplo, pero creo que aplica para todo. Cuando estás corriendo y sientes que ya no das más, eres tú mismo corriendo diciéndote, hey, el dolor es la debilidad saliendo de mi cuerpo, voy a llegar a la meta, vamos que sí podemos, ya vamos a llegar al punto de hidratación. Y yo creo que de eso también se trata la vida un poco. Exactamente, y es que a veces vivimos la vida como una carrera de velocidad. Y la vida es una maratón, así es un bellísimo ejemplo y muy constructivo. Entonces, cuando tú vives la vida como una maratón, el dosificarte, el animarte, el reposar, el analizar, el evaluar,
el autoconocimiento de cómo van tus fuerzas, qué mensajes no son constructivos, no le dan sentido, te hacen hasta vulnerable y pequeñito, agrandando el problema, agrandando la circunstancia que estás viviendo. Creo que al vivir la vida como una maratón aprendes a entender cómo te hablas a ti mismo, cómo cuidas a través de tus pensamientos en eso que te estás diciendo. Hablemos también del ser optimista. Es importante ser optimista. ¿Cómo logramos ser optimistas y al mismo tiempo pues permanecer motivados y con esperanza? ¿No? Porque la esperanza es justamente de lo que estamos hablando hoy. Creo que son dos términos muy importantes en nuestras vidas, el ser optimista y la esperanza. A mí me gusta mucho ir al término. El optimismo es hacer un análisis real, no ilusorio, no extravagante, no exagerando lo positivo, lo más real, pero tampoco anulando lo positivo, no aislando del todo lo negativo. Realismo quiere decir que soy concreto en lo positivo, o sea, el optimismo es eso, ser concreto en lo negativo y no dejar de ver lo positivo que está sucediendo, que trae como consecuencia y puede llegar a suceder, porque eso hará que podamos llegar a vivir el estrés de otra manera. Los problemas y las dificultades de otra manera, porque a veces creemos que por ser optimistas no nos va a pasar nada negativo y es un poco cómo asumimos también esas cosas negativas. Y me gustó mucho lo que dices y es de manera realista, porque a veces creemos que ser optimistas es como aumentar un poco y lo que viene luego de un fallo es la desilusión, o sea, como que el problema termina siendo más grande. Claro, porque cuando tú te dices a ti mismo, es que todo va a ir bien, a ver, no estás siendo optimista, estás siendo ilusorio. Porque cuando creemos en el matrimonio perfecto, Exacto. en que la maternidad es perfecta. No, todo tiene sus pros y sus contras. El optimista sabe ver lo positivo y sabe concretar lo negativo. Y ahí me enfoco mucho. Yo creo que es una de las preguntas que más repito en el ejercicio de la terapia. ¿Qué es real? ¿Es real esto que estás pensando acerca de cómo va a salir, de tu expectativa? Porque capaz que no es real y estás siendo ilusorio, estás agrandando el futuro. Y en el tema de la esperanza, eso es un poco enfocado al optimismo. Y cuando hablamos de esperanza... Cuando hablamos de esperanza, la esperanza es llegar a ver que algo bueno, más allá de lo que conocemos, puede llegar. Y ahí tenemos que confiar. ¿Y cómo confiamos? Estableciendo una relación. ¿Con quién se establece la relación en el ámbito de la esperanza, de lo espiritual? Con Dios. No podemos alimentar esa dimensión de la esperanza si no confiamos en sus promesas. ¿Cómo confiamos en sus promesas? Sabiendo que existen, que Él ha dejado una hoja de ruta de lo que va a suceder hacia el futuro. Hay personas que pueden mirar el futuro con todo lo negativo que puede llegar a venir, todas las plagas, las incertidumbres, la persecución o el catástrofe final de la odisea del final de este mundo. Pero la hoja de ruta es más de eso. Y si desarrollamos esa confianza sabiendo que Dios está al control y que lo ha designado y lo ha descrito en su palabra, podremos descansar tranquilos y podemos depositar aquello que yo ahora no sé, ahora en el presente no controlo, en ese ser superior que nos ha dotado del conocimiento de lo último que vendrá. Qué lindo, Marian, porque a pesar de todo lo que suceda, justamente eso es lo que nos queda. Y con esas lindas palabras que acabas de pronunciar, quiero finalizar este programa. Y es esa esperanza que tenemos
es poder confiar en nuestro Dios. Y justamente quiero recomendarles, primero agradecerte, Marian, por acompañarnos el día de hoy y recomendarles este libro, que es justamente el camino a la esperanza, el camino a la motivación de todo lo que hemos estado hablando el día de hoy, y es el camino a Cristo. Tal vez muchos lo conozcan, lo hayan visto, es un libro hermoso, pero esta es una edición especial. Es una versión para la recuperación de las adicciones, tiene un programa además a medida que van avanzando en la lectura para poder recuperarse de las adicciones, una esperanza más para aquellas personas que quieran leerlo, que quieran obsequiarlo. Hay esperanza, y para que lo hagan de manera motivada, que es como lo hemos estado hablando el día de hoy. Pues con esta recomendación de este libro terminamos Consúltame, y les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales de las diferentes plataformas, y si quieren adquirir el libro, pues visitar publicacionesadventistas.com o nuestra página safeliz.com. Soy Paola Fernández, un gusto acompañarles. Hasta la próxima.